Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de FUSADES. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio de FUSADES donde siempre hablamos sin corbata y sin tacones sobre distintos temas del desarrollo sostenible. Búscanos en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Conoce más de nuestra organización en fusades.org. En este programa hablaremos sobre el uso de patentes y la propiedad intelectual como herramientas clave para fomentar la innovación. ¿Sabías que las ideas tienen valor legal? ¿Y sabías que protegerlas puede abrir las puertas al desarrollo tecnológico y económico? Pues si eres emprendedor o inventor y tienes una idea que esperas materializar en tu negocio, protégela y conviértela en un activo valioso, ya sea para comercializar un producto, licenciar la tecnología a otras empresas o atraer inversiones. ¿Quieres saber por qué y cómo proteger la propiedad intelectual? Quédate con nosotros y escucha primero la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. La innovación es un desafío y no un drama, una oportunidad y no una amenaza. Amparo Moraleda, ingeniera industrial española. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Les decía al principio que hoy conversaremos sobre el uso de patentes y propiedad intelectual para la innovación. Este interesante tema lo desarrollaremos con la ayuda de dos invitados. Ellos son Pedro Argumedo, investigador senior del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y Danilo Rodríguez, abogado y profesor especialista en propiedad intelectual del bufete Espino Nieto. Muchísimas gracias, Pedro y Danilo, por acompañarnos en este programa, en donde siempre hablamos sin corbata y sin tacones, de diferentes temas muy interesantes, y me agrada que ustedes ya están listos sin corbata para poder conversar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz también de estar sin corbata, así que aquí estamos para compartir ideas con todos. Muchas gracias, Helga, por la invitación, y también a Danilo por acompañar y compartir su conocimiento sobre el tema, y será un placer pues contribuir con las ideas que tenemos sobre la propiedad intelectual e innovación. Sí, este tema es realmente muy importante porque muchos emprendedores se destacan por su capacidad de invención y creatividad, pero ¿saben qué? A varios se les olvida que sus ideas son un activo valioso que se puede convertir en un derecho legal. Y este programa es precisamente una oportunidad para destacar la importancia de las patentes en la protección del esfuerzo creativo de todos estos emprendedores. Así que esta conversación será muy interesante, pero también muy útil. Y ya no me aguanto por comenzar, así que sigamos con la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Pedro, ¿cuál es el papel de la propiedad intelectual en la innovación empresarial y tecnológica, y por qué este tema es ahora tan importante en El Salvador? Quizás para poder un poco hacer esa vinculación de la importancia de la propiedad intelectual, quizás primero comenzamos a ver una pregunta sobre cuál es el desafío que enfrentan todos los países, y un desafío que enfrentan es que las economías crezcan de manera acelerada, es decir, a un ritmo de 5 o superior a 5%, y que sea sostenida en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si eso se logra, pues ahí detrás de eso va la creación de empleo, de mayor ingreso para los trabajadores. Ahora, para que eso suceda en los países que ahora son desarrollados, se han basado mucho en la innovación, es decir, en la forma de cómo incorporan productos, ya sea bienes o servicios nuevos o mejorados.
Y ese proceso de crear nuevos productos, nuevos bienes o mejorarlos, ¿verdad? Requiere de una capacidad mental, requiere de una capacidad inventiva del ser humano, y eso se ve a partir de la creación de la intelectualidad, de cómo el intelecto humano puede crear valor, y eso está regido por un marco legal que se le llama la propiedad intelectual. Todos aquellos que crean conocimiento tienen la oportunidad de proteger su conocimiento y permitir recuperar la inversión que ellos hicieron en crear esa nueva idea. Y por esa razón es que en el caso de la innovación es bien importante la sección que corresponde a la investigación, es decir, crear un nuevo producto disruptivo, como podría ser el Internet, que es investigación pura, ¿verdad? Un código puro. Y la otra es el desarrollo de productos. Por eso se llama I+D, investigación y el desarrollo de productos, que pueden ser las redes sociales como Facebook, Instagram, o esta forma de comunicarnos vía electrónica a través de la radio o YouTube. Ahora, para que eso se dé, para que esa innovación suceda, se requiere talento humano. Y ahí es donde es importante que la formación y el sistema educativo debe ser de muy buena calidad y de amplia cobertura. Y la otra parte es que todos estemos articulados, es decir, que haya un aporte del sistema educativo para crear talento humano que crea ideas, que haya empresas innovadoras que puedan capturar todas esas nuevas innovaciones y convertirlas en bienes y servicios que llegan a los consumidores, y por otra parte el gobierno que apoya que todos caminemos de la manera junta para crear más invenciones que puedan convertirse en innovaciones y que eso se llegue al progreso tecnológico y a un crecimiento sostenido. Ahora, todo esto es importante porque recientemente El Salvador aprobó una nueva ley de propiedad intelectual. Esta fue aprobada en agosto de 2024, y lo importante es que esta nueva ley actualiza la regulación de nuestro país sobre los estándares internacionales. Como podemos saber, pues todo está cambiando muy velozmente, ¿verdad? Tenemos un poco de tiempo de caminar con inteligencia artificial, y por esa razón es que se ha aprobado la nueva ley de propiedad intelectual, que incluye, por ejemplo, en temas como marcas, incluye que sean estas tridimensionales o patentes que incorporan ahora dibujos y modelos industriales. En fin, es una nueva ley que nos permite ponernos más al día sobre los desafíos de la creación de intelecto humano a través de la propiedad intelectual. Usted mencionó patentes, pero Danilo, ¿cómo se diferencian las patentes de otros tipos de propiedad intelectual como marcas o derechos de autor que mencionaba Pedro? Sí, claro. Bueno, es un tema, vamos a ver, importante, y hacer la diferencia. Gracias por la pregunta, porque normalmente tenemos más cerca las marcas. La marca es un signo distintivo que protege un producto y servicio. El derecho de autor, por su lado, lo que hace es proteger obras, libros, películas, y la patente es otra cosa. La patente son procesos o nuevos productos que tienen un alto nivel inventivo, y entonces ese proceso o ese producto, para que sea reconocido como propiedad del autor, es el que, por eso se le concede una patente. Una patente es prácticamente una concesión que da el Estado a través del Centro Nacional de Registros para inventores que han dedicado tiempo y esfuerzo a solucionar un problema técnico de todos nosotros. Entonces, las patentes son eso, son soluciones a un problema técnico determinado. Eso es básicamente una patente, y esas soluciones pueden ser desde con gran tecnología implícita o simplemente una nueva forma de abrir una botella de vino. Entonces, es bien interesante cómo el sistema de patentes ayuda, dependiendo del grado de tecnicismo de cada país o de cada región, adaptarse a las necesidades de protección de la gente. Entonces, básicamente esa es la mejor forma de explicar qué es una patente. Quiere decir que un país con un ecosistema innovador fuerte probablemente debe tener registradas muchas patentes. Sí. Pero, ¿será que en El Salvador se registran las patentes o hay poca inventiva, o qué sucederá? Vamos a ver, la inventiva, la verdad que está presente en todos lados, no está asignada a ningún territorio. Lo que pasa es que otros países, como decía Pedro, han hecho una infraestructura bien interesante y llamémosle hay una cultura de inventar,
¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, el país que se puede poner como ejemplo, que desde su propia independencia ya venían inventando. Y entonces al final, nuestros países sí hay menor nivel de patentamiento, evidentemente, pero no significa que los países, al menos El Salvador, ha hecho esfuerzos para tratar de que esa inventiva se traduzca en patentes, porque no toda la inventiva va a ser patentes. O sea, la inventiva, o sea, puede estar dada en emprendimientos digitales, por ejemplo, que no necesitan patente, necesitan otras protecciones. Pero la patente sí va bien directo con el tema de la innovación tecnológica y por ende no es un tema fácil, pues. Pero probablemente muchos emprendedores o inventores no tienen claro cómo registrar una patente o no tienen la asesoría. ¿Podría decirnos, Danilo, cuáles son los pasos clave para registrar una patente en El Salvador o en el ámbito internacional? Claro, y vamos a ver, el tema de registrar una patente, hablemos también las clases de patentes que hay, porque tenemos en El Salvador y en muchas legislaciones los diseños industriales o los modelos de utilidad, que son patentes menores, cuya vigencia son 10 años, no 20, y para registrarlas, uno lo que tiene que hacer es presentar una solicitud, explicar la invención, explicar la solución técnica que resuelve, apoyarla con dibujos y con información técnica de cómo se lleva el invento a la práctica. Usted va con esa solicitud al Centro Nacional de Registros. El Centro Nacional de Registros tiene incluso una ventanilla de atención al usuario donde lo va guiando, lo puede guiar, ya sea directamente en el CNR, usted lo puede hacer, o a través de asistencia de un abogado que conozca del proceso. Entonces, ese proceso es un proceso que puede durar algunos meses después de presentar la solicitud. Lo importante es saber presentar correctamente la información y esos son tal vez los pasos claves para llevar ese invento al registro para que pueda obtener esa protección de la cual estamos hablando. ¿Y cuáles son las fallas más comunes cuando las personas quieren registrar una patente? Bueno, realmente lo primero es que no saben muchas veces que se puede registrar su invención. O sea, no han llegado a la conclusión que su invento o su creación puede ser registrable. Por ejemplo, la nueva ley que va a entrar en vigencia en febrero amplía el concepto de diseño industrial para las interfaces gráficas, por ejemplo, que son lo que vemos aquí en la pantalla de ciertos programas. Aquí hay muchos programas hechos nacionalmente que pueden registrar su interfaz gráfica como diseño industrial y tener 10 años de protección. Tenemos 10 años de protección para artesanos que hacen diseños textiles, de vestidos, de ropa, artesanías. Todo eso es protegible bajo el sistema de patentes, porque son formas bidimensionales de productos, o formas nuevas, formas novedosas, como una nueva silla, una nueva forma de un recipiente para teléfono, de un protector de teléfono. Son cosas que se pueden hacer. Entonces el desafío para mí más grande es que mucha de la gente que está innovando no sabe de los beneficios del sistema de patentes, ¿ya? Ese es tal vez el desafío más grande. Tener una cultura por patentar, por registrar, ha sido siempre un reto de cómo incentivar a la gente para eso. Pero si una persona llena el formulario que tiene diferentes componentes, donde usualmente se equivocan y entonces les devuelven y les dicen no tiene que cambiar esto porque no puedo registrar así. Sí, básicamente es porque para hacer un documento de patente, en muchos casos, hay que divulgar y la divulgación tiene ciertos requisitos. La divulgación es lo que se conocía antes, lo que es mi invento y cómo ese invento soluciona un problema nuevo. Básicamente esas tres cosas. Entonces, cuando no se describen bien esas tres cosas, entonces viene una observación del registro. Entonces sí es importante asesorarse, ya sea directamente en la oficina de marcas o ante un abogado especialista. Entonces sí, a veces hay problemas y es normal, no solo aquí. Y hablando de afuera, definitivamente para registrar en otro país hay que presentar una solicitud en ese país y hay que asesorarse también. No es fácil el sistema de patentes de ir país por país, pero es recomendable si usted va a exportar sus bienes a Guatemala o a Honduras
o a la región o a México, definitivamente hay que consultar y tratar de proteger ese diseño industrial, ese modelo de utilidad, registrarlo en el país a donde usted va a exportar sus productos, porque si no, rapidito pierde toda su inversión en todo lo que está haciendo de exportación, porque le van a parar la exportación porque alguien más tenía un derecho, o alguien más se lo imitó, lo copió, y perdió usted toda su inversión. Así que por eso es importante. ¿Y es el costo considerado una limitante para registrar una patente acá en el país? Vamos a ver, en el caso de la ley de marcas, de hecho, es bien beneficioso que la nueva ley que va a surgir en febrero, reduce el 50% de las tasas para las pymes, por ejemplo. Es un incentivo tremendo para ponerse a registrar. Siento que el costo no es un tema, es más el desconocimiento, porque patentar igualmente en todos los países es un poco caro, desde el punto de vista de que hay que contratar abogado, hay que asesorarse bien para presentar su patente correctamente. Pero no es un tema de una barrera en El Salvador, definitivamente. No, el tema del costo no lo es, más ahora con este beneficio del 50% de la reducción de tasas para pymes y para micro y pequeña empresa. Bueno, hasta este momento hemos conversado sobre el rol de la propiedad intelectual, qué es una patente, cómo registrarla en El Salvador y cuáles son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores o inventores para adquirir el derecho legal sobre su invención. Pero hay muchísimo más de qué hablar y antes de continuar la tertulia, aprovecho para compartir la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el webinar El uso de patente y propiedad intelectual para la innovación en el contexto nacional e internacional, el cual fue organizado por CIPE y FUSADES. En un mundo donde la innovación es clave para el desarrollo económico, la propiedad intelectual juega un papel fundamental como herramienta para proteger y fomentar las ideas que transforman industrias y sociedades. Este webinar busca brindar una perspectiva práctica sobre cómo las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden ser aprovechados tanto en El Salvador como en mercados globales, promoviendo un entorno de negocios competitivo y sostenible. Puedes buscarlo en el canal de YouTube de FUSADES como El uso de patente y propiedad intelectual para la innovación en el contexto internacional y nacional. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Danilo, supongamos que ya tenemos a un emprendedor que registró una patente. Pero, ¿y ahora cómo pueden este inventor o emprendedor o alguna empresa protegerse de violaciones a sus derechos de propiedad intelectual? Bueno, de hecho la normativa es en función de eso. Una patente, por ejemplo, un documento de patente a favor de un inventor, es un documento para excluir a terceros en el uso. Es el mejor instrumento para ello. Y por eso existe una legislación, tanto civil y penal, que evita esas violaciones a los derechos de propiedad intelectual en general, incluyendo las patentes. Entonces, ¿qué puede hacerse? Bueno, dependiendo de la infracción, dependiendo del grado de la infracción, hay muchas cosas que están a favor del inventor, desde mandar una carta de cese y desiste al infractor, decirle, mire, yo tengo el derecho, deje de hacerlo, hasta interponer una acción penal en la fiscalía. Entonces, pasando por juicios civiles, pasando por todos los mecanismos legales de la violación de un derecho. Entonces, en efecto, está hecho el esquema normativo para eso. ¿Y cómo se aborda esta situación en el caso que sea a nivel internacional que se viola el derecho a la propiedad? Bueno, vamos a ver.
Ese es un buen tema, porque en materia de patentes, por ejemplo, la patente tiene que estar inscrita en el país. Si no hay patente, y esto es bien importante, si no hay patente, no hay derecho. Y si no hay derecho de esa persona, la tecnología es libre de utilizar. Así funciona el sistema de patentes. O sea, si en El Salvador no hay una patente que protege algo, cualquiera de nosotros puede venir a agarrar la tecnología y utilizarla. Lo que no puedo es que copiar una marca o copiar cosas, pero la tecnología o esa forma de hacer algo, al no haber patente, no hay derecho. Entonces hay que hacer esa diferencia, porque si yo quiero proteger mi derecho en ciertas jurisdicciones, tengo que ir y patentar. Si no patento, hay libertad para utilizar la materia patentable, llamémosle así, en ese país. Entonces, ¿quiere decir que si yo patento en El Salvador, solo es válido el derecho acá? ¿O también en la región o en otros países? En materia de patentes así es. A diferencia de las marcas, miren que en las marcas ustedes han oído que las marcas son como notorias o mundiales. Y claro, si aquí usted viene y trata de registrar una marca notoriamente conocida en Estados Unidos, aunque aquí no se ocupe, y usted la quiere registrar a nombre suyo, pasando por los derechos, existen mecanismos para impedir que no se registre esa marca en nombre suyo, porque es famosa. Eso sucede en marcas, pero en patentes no. En patentes es un derecho, llamémosle bien territorial, desde el punto de vista de que el Estado concede derechos y privilegios a la persona que inventa en ese país. Quiere decir que si yo quiero que mi patente esté protegida en Guatemala, Estados Unidos, Honduras, donde sea, tengo que ir a ese país y registrarla. Así es. Y hay mecanismos para eso. Usted puede ir directo a ese país. Ahora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un tratado donde usted le pide a la organización que le administre sus patentes en 10 países y lo hace. O sea, hay mecanismos para patentar multiregionalmente. Eso suena muy interesante porque también facilita el trabajo, ¿no? No puede ir uno a comenzar a viajar por todo el mundo para registrar una patente, sino que está esta organización mediadora que le facilita a uno esa posibilidad. Así es. Pero entonces quiere decir que es importante que las instituciones que generan las patentes también quizá conozcan de estos procesos o puedan orientar a los inventores y emprendedores que están fuera del ecosistema, digámoslo así, que no están formalmente ahí, saber qué hacer. Me imagino, Pedro, que las universidades y los centros de investigación también desempeñan un papel importante en la generación de patentes y probablemente también en brindar orientación a quienes desean registrar patentes. Sí, hay un tema muy fundamental de la promoción de los alcances que tiene todo el marco de propiedad intelectual, ¿verdad? Como es el caso de las patentes, ¿verdad? Ahora, allí hay indicadores internacionales que nos permiten, por ejemplo, situarnos qué tan bien lo hacemos o qué tanto nos falta por hacer. Entonces, en ese contexto, está la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que elabora un índice global de innovación. En ese índice global de innovación hay un ranking para 133 países al 2024, y en ese ranking al 2024 nosotros, El Salvador estaba en la posición 98. Es decir, estábamos bien rezagados. Y el país mejor situado en Centroamérica es Costa Rica, en la posición 70. Nosotros, antes de la pandemia, estábamos en la posición 108. Es decir, que hemos mejorado 10 posiciones post la pandemia, de la 108 a la 98, pero estamos bastante rezagados. Quizás acá, con la pregunta que me planteaba, voy a retomar como tres rankings, tres componentes de ese índice de innovación que son bien importantes para poder tener un ambiente más creador de conocimiento y de uso de ese conocimiento. Por ejemplo, en el pilar de capital humano e investigación, El Salvador se ubicaba en la posición 109. Ahora, sabemos que el capital es el que permite crear ese conocimiento, y ahí están las universidades que crean conocimiento y que se relacionan con las empresas.
El otro pilar es cómo se generan los conocimientos, cuánto conocimiento generamos y cuánta tecnología generamos para que se generen esos nuevos productos y servicios. En ese pilar estábamos en la posición 101. Y si uno tiene capital humano, genera productos, uno tiene empresas que son sofisticadas por esa combinación de elementos. En ese pilar de las empresas sofisticadas estamos en la posición 90. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos pocas empresas sofisticadas porque hacemos pocos productos con conocimiento, y eso se debe a que estamos muy rezagados en capital humano e investigación. Entonces, nuestro promedio está alrededor de 100 de 133 naciones. Ahora, en el caso de Costa Rica, en el caso de capital humano e investigación, está en la posición 82. O sea, mucho mejor que la 109 que nosotros tenemos. En el caso de generar productos y conocimiento, está en la posición 59. Nosotros estamos en la posición 101. Y en empresas más sofisticadas, ellos están en la posición 50 y nosotros en la posición 90. El PIB per cápita de Costa Rica es de $26,800. El de nosotros es un poco menos de la mitad, 11,717. Entonces, economías que tienen más conocimiento, que generan mejores productos y que eso se convierte en empresas más sofisticadas. Entonces, ahí hay un desafío. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver ciertos indicadores que nos pueden dar una luz de que nos falta hacer más trabajo para poder crear una economía más innovativa. Por ejemplo, en el indicador de patentes por origen, ¿verdad? Nosotros estamos en la posición 116 de 133 países. En el indicador de la publicación de artículos científicos y técnicos, estamos en la posición 130, casi al final de todos los países. En la colaboración en investigación y desarrollo entre universidades y empresas, estamos en la posición 108. Entonces, estos indicadores nos ilustran de que hay un desafío para poder comunicar mejor la capacidad que tienen, la oportunidad que tienen los salvadoreños de poder patentar sus ideas, de la importancia de la vinculación universidad-empresa, ¿verdad? Para que puedan crear nuevos productos más sofisticados y sean empresas más competitivas, y que también haya más publicación de investigaciones técnicas, ¿verdad? Y científicas. Entonces ahí tenemos un desafío para avanzar en esa dirección de poder promover nuevas ideas. Y quizás solo mencionar algunos ejemplos que han sido muy conocidos de patentes en el caso del país. Es un famoso, el ingeniero Suárez, que él creó la turbococina y él patentó acá en El Salvador y patentó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo un salvadoreño puede patentar conocimiento. Hay otro ejemplo de una empresa que en el país creó un sabor de una bebida isotónica, de esas para rehidratantes. Y ese sabor que se creó acá se comercializó globalmente. Y entonces decían, bueno, ¿y dónde crearon ese sabor? Es que en El Salvador hicieron una prueba y se comenzó a vender. Y había una patente de ese sabor particular de esa bebida hidratante. Entonces ahí hay ideas de que sí se puede, sí se crean. Por ejemplo, hay una empresa de papel que creó una bolsa para cemento que puede soportar que puede soportar que sea trasladada por más tiempo en los camiones, y que pueden ponerle más bolsas encima, estivar más bolsas. Entonces, si las bolsas tienen que tener una determinada tecnología para que soporten ese gran peso y no se rompan. Entonces, pero eso fue un producto que patentó una empresa salvadoreña y se comenzó a usar en la industria regional de que esas patentes, esas bolsas salvadoreñas de cemento no se rompían tan fácilmente. Entonces, esos son ejemplos de que sí hay ideas, sí hay resolución de problemas, y hay algunos salvadoreños que han utilizado el esquema de patentes para poder hacer valer su conocimiento, ¿verdad? Pero sí hace falta más. Y esas invenciones que menciona, por ejemplo, la del papel para la bolsa de cemento, ¿fue hecha en alianza con alguna universidad o fue la propia empresa la que lo diseñó? La propia empresa, pero contratando
técnicos nacionales con técnicos internacionales para enfrentar un problema de pérdidas enormes de una empresa de cemento que perdía mucho cemento porque las bolsas se rompían, ¿verdad? Entonces, había una tasa de pérdida de producto muy alta por ese problema. Entonces, acá la empresa tomó el desafío de crear una nueva bolsa y le tomó un tiempo desarrollar esa idea, ¿verdad? Y afortunadamente, pues, logró encontrar una forma de esa calidad de bolsa de varias capas y luego esa idea patentada fue utilizada en otras empresas de cemento porque fue muy innovadora y redujo las pérdidas enormes del producto porque se rompían las bolsas. Bueno, entonces tenemos iniciativas de diseño de invenciones también dentro de las empresas, pero las universidades tienen una gran oportunidad para trabajar en conexión con el sector productivo y ayudar en la generación de estas patentes y proteger los derechos legales. Pero ahora cuéntame, Danilo, ¿qué tendencias o cambios esperas en las leyes o prácticas de propiedad intelectual en los próximos años? Las nuevas tecnologías, al final, muchas de ellas, como ustedes lo saben, las tecnologías de la información y todos los medios que están acelerando todo, lo que hacen es transmitir contenidos. Y los contenidos, muchas veces, están protegidos bajo derecho de autor o bajo patente. Entonces, los derechos de propiedad intelectual son los que más están sufriendo, entre comillas, la transformación digital. Entonces, los cambios que estamos viendo es cambios que van desde... Danilo, estoy viendo que Carlita puso que había que repetir porque parece que no se logró el audio al principio. Le voy a volver a hacer la pregunta para que la vuelva a iniciar la respuesta. Muy bien, muy bien. Danilo, ¿qué tendencias o cambios esperas en las leyes o prácticas de propiedad intelectual en los próximos años? Sí, bueno, la verdad es que los cambios acelerados que están trayendo las nuevas tecnologías que inciden directamente en los derechos de propiedad intelectual, porque las nuevas tecnologías precisamente lo que hacen es acelerar contenidos, acelerar el acceso a la información. Estamos viendo cómo se va a cambiar, por ejemplo, los registros públicos, que lo más seguro es que estén hechos por cadena de bloques, es decir, por sistema blockchain, donde se va a registrar automáticamente los cambios. Estamos viendo cómo las máquinas con la inteligencia artificial tienen que cambiar las leyes en el sentido de que si van a permitir que la máquina sea creadora o no. Ese es un tema de actualidad mundial, de mucho debate actualmente, porque en un proceso de patente el inventor tiene que ser una persona, pero ya hay una patente concedida en Australia donde le dieron la patente al inventor a un sistema operativo. Entonces, estamos viendo unos cambios excepcionalmente, llamémosle, rápidos. Están pasando no como antes, que eran 30, 20 años en hacer una normativa sobre los nuevos discos CDs o sobre los semiconductores Estamos viendo cambios muy rápidos. Y la discontinuidad tecnológica también afecta en el sentido que hay tecnologías que no necesariamente se protegen, como el blockchain no tiene protección de propiedad intelectual, o sea, es simplemente ahí está. Entonces sí, los cambios son bastante grandes. El uso de marcas en Internet, por ejemplo, que es totalmente distinto usar una marca en Internet que usarla en un comercio tradicional. Hasta dónde llegan los alcances o cómo se permite, los libros digitales. Cada área está sufriendo transformaciones bien, bien interesantes que son objeto de otro estudio, pero sí muy interesantes. Las patentes protegen las ideas del creador, fomentan la innovación, generan valor económico, impulsan el avance tecnológico y contribuyen al crecimiento empresarial. Eso hemos aprendido de esta tertulia. Pero también hemos aprendido que por eso es importante que los esfuerzos creativos de los emprendedores e inventores sean reconocidos y protegidos a través de una patente. Las patentes al final se convierten en incentivos que promueven la innovación y elevan el nivel técnico de la industria en un país. Y aunque no lo crean, ha llegado el momento de ir finalizando el programa y de pedirle a nuestros invitados que preparen un mensaje muy breve, pero muy importante para nuestra audiencia. Así que, por favor, atentos a la señal.
Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ahora todos a centrar nuestra atención en dos mensajes muy importantes. Pedro. Para todos aquellos salvadoreños innovadores, ¿verdad? Pero Tomás Alva Edison decía sobre la bombilla eléctrica, decía, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan antes de crear la bombilla eléctrica. No es que se fracase, sino que son las formas que no funcionan. Danilo. Para mí, la inventiva y la creatividad está presente en todos los salvadoreños. Lo he vivido, lo he visto desde épocas tempranas de colegio y universidades. Lo que yo los motivo es a entender la importancia de tener el conocimiento suficiente para ir al registro, para proteger y para ver todos los beneficios que tiene. Así que ese es tal vez el mensaje de este día. Las ideas innovadoras cambian el mundo. Protégelas y conviértelas en realidad. Muchísimas gracias, Pedro y Danilo, por sus ideas y reflexiones sobre el uso de patentes y la propiedad intelectual para la innovación. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo, Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir los fascinantes programas de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.